luz, luz y sal. Pues, me, me gustaría citarte el Evangelio, perdón, Hebreos. En otro video creo que grabé hasta el capítulo 4 de Hebreos. Es fascinante cómo describe en esos 5 capítulos la majestuosidad de Dios, todo lo que es Dios y cuáles son o cómo sería su papel de, en- dentro de la creación, dentro de la redención, dentro de todas estas cosas, ¿no? Entonces, en el capítulo 7 te vas a encontrar con algo muy interesante. Te vas a encontrar con que Jesucristo, y otra vez, es contraculturalmente hablando Dios. Es decir, Dios nunca hizo las cosas para que encajaran con las perspectivas humanas. Am, Felipe dijo cuando le dijeron, es que ya encontramos al Mesías, es de Galilea, y él dijo, de Galilea hay algo bueno, porque nunca habían salido profetas de Galilea ni nada que tuviera que ver con algo de Dios, ¿no? O sea, los galileos, pueblo modesto, pueblo pequeño, pueblo que además creo que es, no creo, se incursiona después, o sea, se anexa después. Son conquistas periódicas que va haciendo Israel de la tierra prometida, porque recuerda que Dios les dijo, si te las entrego de trancazo, pues no vas a saber qué hacer con ellas, ¿no? Entonces mejor te las voy a ir dando poco a poco y vas a aprender a administrarte. Entonces, am, Galilea no era nada, o sea, no esperabas nada ahí, ¿no? O sea, si te hubieran dicho, apuestas que el Mesías llega a Galilea, te hubieras hecho millonario, porque hubiera sido 0,500 o 0,800, ¿no? Entonces, pero a Dios le encantan las cosas totalmente distintas, ¿no? O sea, a Él le gusta deshacer los nudos y hacer los nudos, ¿no? Y en este caso, el autor de Hebreos, que insisto en la idea, yo sigo peleando que un poquito como con Pablo, aunque cuando se despide la carta de Hebreos no me suena a Pablo, aunque habla de Timoteo, pero bueno. Melquisedec, el capítulo 7 empieza a hablar de el sacerdocio de Jesús. Y recuerda que Jesús es profeta, rey, sacerdote, amo, amigo, hermano, padre, hijo. ¿Por qué lo dijo? O sea, yo, cuando le dijo Felipe, muéstranos al Padre y ya. Entonces Jesús le dijo, ¿tanto tiempo has estado conmigo y no lo has visto? O sea, porque el Padre y yo somos uno, ¿no? O sea, entonces, um, acá Melquisedec aparece en Génesis, cuando um, Moisés va a salvar a Aarón de los moabitas, lo llevan capturado, va, lo saca, lo salva, se lo trae a sus tiendas y hay que ir a perdón, hay que regresar. Y en ese regreso se cuenta que fue a Salem, o que pasó por Salem, Abraham, y del botín, es decir, de todo lo que sacó del pueblo moabita, le entrega a Melquisedec el diezmo, ¿no? Y Melquisedec lo bendice, ¿no? Y hasta ahí nunca vuelves a ver a Melquisedec, ni nunca supiste por qué y dónde está Salem y por qué fue a Salem y demás, ¿no? Pero parece que es una cuestión voluntaria más que lo que después se iba a instaurar como el diezmo en como tres modelos, ¿no? El diezmo
para sostener el templo, el diezmo para sostener a los levitas y el diezmo como lo que le ibas a dar a Dios con gusto y gozo, porque Él te había bendecido y tus primicias serán de Él, ¿no? Entonces, en Hebreos 7, escucha, Reina Valera lo traduce con el subtítulo de El sacerdocio de Melquisedec, porque así se llama ese sacerdote. Dice, ¿por qué este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo? Y quien asimismo dio, perdón, sí, y quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, o sea, Salem, rey de Salem es rey de justicia. Y también rey de Salem, esto es rey de paz, ¿no? Entonces, sin padre, ahí va lo interesante, ¿no? O sea, Jesús, ahí empieza a ser lo analógico de esto. Sin padre, sin madre, sin genealogía, y esa parte es la más eh, necesaria de entender. Sin genealogía, es decir, no tenía descendencia sacerdotal, no tenías nada, o sea, de repente aparece Melquisedec y vuelve a desaparecer, ¿no? Um, que ni tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre, ¿no? Te hacen como esa idea de que a lo mejor Melquisedec era una teofanía, es decir, Cristo preencarnado, ¿no? Digo, Cristo encarnado, pero en otra situación y en otro papel, ¿no? Aparentemente. Uh-huh. Y empieza a escuchar por qué dice esto. Dice, considera pues cuán grande era este a quien aun Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente lo que de entre los hijos de Leví recibe el sacerdocio tiene mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, ¿no? Sin embargo, Abraham, en este caso todavía no había ley, toma su diezmo y lo da con un corazón alegre, lo hace con gusto y gozo, ¿no? Como se nos dice que ahora tenemos nosotros que ofrendar a nuestras iglesias, ¿no? Los que tenemos iglesia, o vamos a un templo, como le quieras entender. Entonces, considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, le dio el botín, ¿no? Perdón, le dio el diezmo del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos. O sea, eso dice la ley, dice, según la ley, es decir, sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, ¿no? O sea, de Leví, porque acuérdate que eran 12 tribus, y entonces de esas 12 tribus, a Leví le dicen, tú no vas a tener herencia física, tú vas a heredar el tabernáculo y tú vas a cuidar el tabernáculo, y después iban a atender las cuestiones del templo, ¿no? ¿Por qué Leví? Bueno, porque Leví fue el único que levantó la mano y dijo, yo voy en armas contra mis hermanos que hicieron este pecado de tomar cosas inmundas y las metieron a Israel. Y Dios en esa incursión que tuvieron en... no, ahorita se me fue el nombre, creo que fue en Jericó, este, tomaron cosas inmundas, ¿no? Y entonces descubren quién fue, lo matan a él y a su familia. Y Leví, eh, perdón, no es cierto. La familia de Leví, no es cierto, perdón. Corrijo. La familia de Leví intervino cuando se hizo el becerro de oro y se le adoró. Y entonces se mató a todos los que estaban profanando. Y los únicos que levantaron las espadas fueron los levitas. Y entonces a ellos se les encargó, por eso que habían hecho, la comisión de cuidar el arca.
las cosas de Dios. Perdón, una disculpa. Entonces dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y le bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Dice, y he aquí que reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también le vi que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos del Padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Así pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, por bajo el que recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, ¿no? Era lo que te decía yo hace rato, ¿no? Entonces, la idea es que sin genealogía, sin antecedentes, sin nada, parece ser que este señor que está escribiendo o hace la analogía o encuentra una relación entre Melquisedec y Jesucristo, ¿no? En cuanto a no vienen del mismo pueblo y sin embargo se le sirve a él, aunque él no tenía antecedentes de pueblo profeta, de pueblo sacerdote, de pueblo levítico, no había nada, dice. Pero el sacerdocio, pero cuando el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, del cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés, tocante al sacerdocio, ¿no? Dice, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino el poder de una vida indestructible, ¿no? Sino, según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y eso se dijo. Queda pues abrogada el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercaremos a Dios, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramentos fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, ¿no? Y entonces la referencia es que esto se dijo en Deuteronomio y que se dijo en Salmos y que se dijo en, en el 7:17 y en el Salmo y en Crónicas, perdón. Y esto quiere decir que ya existía la idea de que iba a venir Jesús del orden de Melquisedec. Dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio
inmutable, por lo cual, es decir, incambiable, intransformable, intransferible. Dice, por lo cual también, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de pecadores y hecho más sublime que los cielos. Es decir, Jesús es el sacerdote perfecto, ¿no? E incluso Jesús dice, yo voy a estar orando al Padre por ustedes, ¿no? Por los que creerán, por los que creyeron y por los que siguen en la promesa. Es decir, tenemos que esperar hasta que llegue Apocalipsis para que se acaben las promesas de conversiones, ¿no? Dice que no tiene necesidad, perdón, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, o sea, santo es apartado, quítale el valor moral a la palabra, apartado, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus pecados y luego por el de los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, ajá, porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, el Hijo, hecho perfecto para siempre. ¿Cuál promesa? Bueno, la que acabamos de leer de Salmos, ¿no? Que vendrá un sacerdote perfecto, sin mancha, según el orden de Melquisedec, ¿no? Sin, es decir, sin genealogía, sin, excepto que él tenía la cualidad maravillosa de ser Dios y ser hombre. Eso satisfizo al Padre porque era la única garantía de una remisión total de pecados, es decir, una paga total de pecados, ¿no? Por eso tú y yo se escucha, es que vamos a estar eternamente en el infierno. Sí, porque no podemos pagar la deuda nunca. Somos finitos. La deuda la contrajimos con un Dios infinito. Tu deuda fue, perdón, tu ofensa fue al Dios infinito. Así que tu ofensa es infinita, ¿no? Inicia cuando pecaste y continuará toda la existencia. Por eso se habla del lago de fuego, en donde permanecerán todos aquellos que desobedecieron y no quisieron escuchar la promesa. Es decir, que en Jesucristo la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de Satanás, tomaría las llaves del Hades y, porque el Padre así le plujo, le iba a regalar una humanidad redimida a su hijo, pero dársela a su hijo implicaba que él tenía que venir al mundo, vivir como pecador, morir como pecador y resucitar como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así ocurrió. Es decir, ahí ya en ese pacto tú y yo podemos entrar porque además el último gran pecado de Israel para que se rompiera la relación de pacto con ellos fue que negaron al hijo del dueño de la viña, regresando a las parábolas que citaba Jesús, ¿no? O sea, rechazaron al Mesías, rechazaron al verdadero enviado, rechazaron al hijo, al sacerdote, al amo, al rey, al Señor, al amigo que venía a salvar al pueblo. Pero las condiciones del pleroma era que los escribas, los fariseos, los saduceos y demás, gente que estaba a cargo de esta administración de la palabra de Dios y del entendimiento, de la exégesis de la palabra de Dios,
tendrían que endurecer tanto su corazón que negarían cualquiera que viniera a quererles quitar su comodidad, sus privilegios, su visión de la ley, su santidad que lejos de ser útil porque no se acercaban a los pecadores por una cuestión santa de me preocupas, quiero salvar tu alma. No, era como que parte del oficio sacarlos de estas cuestiones y si alguno se convertía, lo dijo Jesús, después ellos lo mandaban 2 veces más fácilmente al infierno, porque seguían sus mandamientos de ellos y sus rituales de ellos y ellos estaban en pecado, ¿no? Entonces, eso es lo que nos trajo como consecuencia la posibilidad de que nosotros estemos dentro del pacto. Bien, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo perfecto para siempre. El mediador de un nuevo pacto, capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono, de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Es decir, Jesucristo es nuestro tabernáculo, ¿no? Es el tabernáculo perfecto, ¿no? Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas estas cosas conforme a los modelos que se te han mostrado en el monte, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Es decir, ya no son las leyes, no son leyes ceremoniales, es el juramento que hizo eh, Jehová a Abraham y lo hizo jurando por sí mismo. Le pidió a Abraham 2 palominos, dos animales de granja, no recuerdo ahorita si eran vacas, creo que eran unas vacas y bueyes, y Dios con una flama que él mismo creó, una flama santa, partió en dos los animales, bueno, perdón, caminó con esa flama de fuego y cumplió el ritual de la forma en la que se daban los pactos en la antigüedad. El testador había pasado por el medio de lo que se había acordado y los dos decían, si alguno de los dos viola esto, cruza más allá de lo que hay que cruzar, pues hay que cobrar esa sentencia. Entonces, pues como Dios no podía jurar por algo mejor que él mismo, pues juró por él mismo, ¿no? Y se lo juró a Abraham. Y por eso, como Dios no puede mentir, como Dios cumple sus promesas, como Dios cuando jura las cosas son, y las cosas cuando Él las dice como son, como si ya fueran. Entonces, por eso es que tenemos acceso a la presencia de Dios. Dice, porque, um, perdón, um, perdón, dice, así que si estuviese sobre la tierra, es decir, si no hubiese resucitado y se hubiera ido al cielo, quiere decir que no era apto para, ¿no? No habría cumplido las condiciones. Es más, su muerte sin su resurrección no tenía sentido. Él no habría roto el control de Satanás y del Hades, de la muerte, de la tierra, ¿no? Y de sus criaturas, porque finalmente, vuelvo a insistir, Dios Padre le plugo darle una humanidad glorificada que le sirva eternamente y para siempre, dándole honra a su Hijo.
y después el hijo se lo iba a regresar a su padre en una unión perfecta entre padre e hijo, y ellos van a formar ese nuevo tabernáculo que se llama la Nueva Jerusalén. Es decir, cuando tú y yo, si es que nos tenemos el honor de estar en el cielo, según las escrituras, sí, eh, vamos a habitar en un lugar que ya no necesita luz, ya no necesitas, es decir, ya no necesitas lo que hizo Dios en Génesis. En Génesis Dios, antes de cualquier otra cosa, creó la luz. Es decir, había luz, no había fuente de luz, pero había luz. Bueno, ahora ya no va a hacer falta porque la luz de Dios va a ser nuestra morada, ¿no? Dice, las cuales sirven a lo que es figura de sombras de cosas celestiales. Se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas estas cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tenemos un mejor pacto suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Eso es hermoso, eso es maravilloso. Obviamente, sí recuerda, porque Él es omnisciente, omnipresente, este, pero pagada la deuda, no es un Dios que te dice, bueno, ya te salvé, ahora qué tonterías estás haciendo, ¿no? O sea, ya eres salvo, ahora viene la santificación, tenemos que caminar en fe, practicando buenas obras, practicando los mandamientos, sirviéndole a nuestro Señor, honrando y glorificándolo con todo lo que hacemos. Dentro y fuera del templo no hay día especial entre nosotros, excepto especial porque nos reunimos con otros que se llaman cristianos y que a Dios le agrada que nos reunamos en su iglesia, como ocurrió en la iglesia que le han llamado primitiva. A mí me gusta llamarle primaria, primera, etcétera. Porque de repente hemos manoseado mucho los conceptos con el evolucionismo y de repente decimos, iglesia primitiva y entonces pensamos como que era una iglesia inmadura, poco preparada o que tenía ciertas cosas que hoy ya no necesitamos, ¿no? Hoy ya podemos hacer otra cosa porque ya somos modernos. Y yo creo que ahí se ha perdido muchas cosas, desgraciadamente, ¿no? Fue la iglesia primera, ella estableció las bases, ella puso concilios, ella autorizó los cánones de la iglesia, perdón, los cánones de la escritura posteriormente, pero primero estableció las reuniones el primer día de la semana, porque el primer día de la semana Dios, Jesús, Cristo, resucitó de los muertos, se presentó con sus apóstoles y inició este nuevo pacto en el que tú y yo tenemos acceso. Bien, al decir nuevo pacto, se ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora bien, en el primer pacto, capítulo 9, eh, tenía ordenanzas de culto y no santuario, y un santuario terrenal, perdón.
porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte se llamaba el lugar santo y estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que tenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de la gloria que cubría el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. De hecho, si recuerdas, el tabernáculo tiene unas alas enormes de los querubines que están en contraposición, uno viendo hacia la izquierda y otro a la derecha, y sus alas son tan extendidas que cubren el arca del pacto, ¿no? El famoso, la caja, el arca, ¿no? Dice, y sobre ella los querubines y la gloria que cubría el propiciatorio, de las cuales no se puede ahora hablar en detalle. Y si dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según lo cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ¿no? Siempre quedamos a deber algo, siempre estamos mal con Dios, siempre hay algo que no hicimos bien, siempre tenemos algo de una doble intención, siempre. ¿Por qué? Porque nosotros somos finitos, caídos, nacemos con el pecado en la carne. Y aunque ya tenemos la nueva naturaleza y es instantáneo el cambio, y eso que te quede claro, hay gente que dice, no, y es que nos cuesta trabajo, y es que estamos en la lucha. No, en realidad tú estás peleando con tu carne, tu ser celestial ya está, pero tú le estás haciendo más caso a tu carne, y no es que sea tu vieja naturaleza, es tu carne, y tu carne tiene hambre. Tu carne es egoísta, tu carne dice, dame ahorita de comer, porque yo voy a desaparecer y tú eres el que te vas al cielo. Pero este estuche ya va a dejar de sentir. Y en ese pecado remanente que está en nosotros a veces le decimos a la carne, pues sí, o sea, yo recuerdo que yo comía vómito y a mí me sabía a florecitas. Quiero volver a comer vómito, ¿no? Como el perro que cuando vomita, en lugar de dejar el vómito, vuelve y se lo come, ¿no? Bueno. Y no es perfecto, dice el que practica este culto, porque ya que consiste solo de comidas, bebidas y de ciertas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero pero estando presente ya Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ¿no? Obviamente nuestro tabernáculo perfecto es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue ofrecido en sacrificio y fue el que después glorificado se fue al cielo. Pero cuando estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido esta redención, es decir, este pago con su sangre. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne,
cuanto más la sangre de Jesucristo, en la cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es decir, entiendan judíos, hebreos, que todo lo que hacían antes del tabernáculo y todo este ir al templo y dejar ofrendas y demás, y hacer la fiesta de, de las de las tiendas y hacer todo este tipo de cosas, ya tenía que quedar en el pasado, ya fue abolido, ya Dios ya cumplió con toda la ley y toda la justicia. Y entonces el pacto es: ahora adórame a mí, recuérdame a mí, vive para mí, haz las cosas que están en la ley moral, los 10 mandamientos, síguelos respetando, revisa por ahí Levítico y Deuteronomio, 20 y 21 me parece, y vas a ver que hay leyes que uno tiene que seguir observando, ¿no? O sea, la ley moral no desapareció, pero ahora no la hacemos como parte de las obras para poder alcanzar la gracia de Dios. No, acá lo que hacemos es que lo hacemos porque Dios ya se manifestó en nosotros, nos amó, nos salvó, y nosotros correspondemos a su amor con obras que esperamos glorifiquen a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro esposo, nuestro amigo, nuestro sacerdote, nuestro vengador, porque finalmente Él va a vengarnos a los que, siendo ya cristianos, sufrimos vituperio, somos maltratados, muertos y demás, como lo que está pasando en países como Irán, Irak, Afganistán, Pakistán, etcétera, 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 ¿no? Entonces, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido esta redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, y limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que os ha mandado, que Dios os ha mandado, perdón. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la sangre, según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Remisión es pago, ¿no? Y entonces el sacrificio de Cristo fue lo que sí satisfizo, no la sangre de todos los sacrificios que se hacían, ni todos los machos cabríos que se dejaban aventados en el desierto para que se llevaran los pecados del pueblo, y todas esas cosas no sirvieron para nada. Aplacaban la ira de Dios, pero en realidad nuestra deuda ahí seguía, ¿no? Dice: el sacrificio de Cristo quita el pecado. Reina Valera usa ese subtítulo. Déjame te cito. Fue
pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, así como las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, ¿no? Fíjate, las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, ¿no? Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que se estableció para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez según la relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esto es, ya la segunda venida viene, destruirá a todos los que queden con endurecidos de su corazón, que se les va a permitir hacer lo que quieran, que le van a hacer caso a la bestia y demás. Entonces Jesús va a regresar ya como juez, a hacer justicia. Primero vino como sacerdote y profeta, después vendrá como juez. Bien. 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecer, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados por la sangre de los toros y de los machos cabríos. No pueden quitar los pecados. O sea, ahí está la respuesta. El macho cabrío no quita. Nada más es una ofrenda para bajar la ira de Dios. Ajá, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste, cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Y entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito acerca de mí. Y lo hizo, lo leyó en el templo, leyó a Isaías y dijo, aquí se habló de mí. No termina toda la escritura de Isaías porque la segunda parte es cuando él viene y hace justicia, ¿no? Recuerda que los profetas entraban en una especie de éxtasis, recibían la información, la escribían y después trataban de entender lo que ellos mismos habían escrito porque había llegado con el poder del Espíritu Santo y era difícil entender. Entonces de repente cuando tú leas el Antiguo Testamento vas a encontrar promesas de la segunda venida, promesas ya cumplidas de la primera, pero todas como entremezcladas. Por eso, desgraciadamente, los judíos creyeron que cuando vino Jesús, ellos dijeron, ahora sí, se acabó yugos, se acabó todo y viene ya a hacer justicia Jesús. Cuando Jesús dice, yo no vengo a hacer justicia de nada, yo vengo a cumplir la ley, y cuando lo ven muerto ven que les está afectando sus intereses, lo mandan a matar, todavía se decepcionan más porque dicen, bueno, ¿dónde está el rey? ¿Dónde está todo esto? Si este señor, pues lo único que hizo fue venir a morir, ¿no? Es decir, diríamos en términos muy competencias hoy, loser, 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 loser. Todo eso que hizo como loser trajo victoria sobre el pecado y sobre la muerte. ¿Ok? Entonces, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo,
de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día suministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. He aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Promesa que le hace su Padre, ¿no? Y que las dice David en un salmo. Porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, es decir, tú y yo, y nos atestigua lo mismo en el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, ¿no? Eso aparece en Ezequiel, si no recuerdo mal, déjame, veo la concordancia, y no es cierto, es en Jeremías, perdón, es en Jeremías. Bien. Dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, porque el cuerpo lavado representa te lavaste de tus pecados, ¿no? Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Advertencia al que peca deliberadamente. 26. Pero si pecamos voluntariamente, después de haber recibido, el versículo 26, perdón, de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expiación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis, perdón, la pregunta es pregunta, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Es decir, a nosotros también nos vendrá un juicio y a nosotros también se nos pedirán cuentas. Somos los primeros que vamos a ser juzgados. Y de hecho, somos a quienes Dios nos disciplina porque nosotros le pertenecemos. Si tu cristianismo no tiene tentaciones, no tiene pruebas, no tiene cosas que te pongan en la guerra espiritual, pues entonces no eres cristiano, ¿no? O sea, eres otra cosa, ¿no? Eres discípulo de Hacienda del pueblo, no de Dios. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante.
porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, híjole, mi talón de Aquiles, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, ¿no? Mas el justo vivirá por la fe. Esa frase es maravillosa, porque la fe es lo que se espera que no se ve, ¿no? Ahorita te la voy a citar, pero eso es hermoso. O sea, tú y yo no vimos a Jesús morir en la cruz, creemos en Él. Tú y yo no vemos al Espíritu Santo, creemos en Él. Tú y yo no hemos visto a Jehová, creemos en Él. Tú y yo no vimos al pez que se tragó a Jonás, pero creemos en Él. Tú y yo no vimos cómo Dios hizo una tierra madura y un universo maduro en 6 días, pero creemos en Él. ¿Okay? Pero nosotros no solo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y subtítulo Reina Valera, la fe, capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Otra vez, es pues la fe, la certeza, es decir, lo cierto de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por aquella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, ¿ves? O sea, por la fe entendemos de haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y decimos, sí, amén, yo no tengo problema. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, tú no viste a Dios diciendo las cosas, pero todo ocurrió. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, los hijos de Eva y de oye, Adán. Y Caín, acuérdate que ofreció plantas y Abel ofreció un cordero sacrificado, por lo cual alcanzó un testimonio que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver la muerte y no fue hallado, es decir, fue arrebatado, porque lo transpuso Dios, y entonces que fuese transpuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa, eh, para que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar en donde había de recibir eh, como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierra de Isaac y de Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, vamos a vivir en la morada de Dios, porque Dios será la morada. O sea, eso va a ser lo divertido, ¿no? Por la fe también la misma Sara, es decir, la esposa de Abraham, siendo estéril, recibió la fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel el que lo había prometido, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como arena innumerable
que está en la orilla del mar. Esa era la promesa que le habían hecho a Abraham. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, ¿no? Es decir, si tú te fuiste de una tierra a otra, pues quiere decir que estás buscando otra patria, quieres vivir en otro lugar. Um, pues si hubiesen estado pensando en aquella en donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual no se avergüenzan de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Y esta es um, una preparación a lo que iba a ser Dios Padre con su Hijo. Um, Habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en este sentido figurado también le volvió a recibir. Es decir, aquí Abraham dijo, y si lo mata, lo resucita. O sea, si yo lo mato como sacrificio para él, porque lo pidió en holocausto, él lo va a resucitar. O sea, no tengo problema. O sea, él va a hacer algo. Por lo que mi hijo es el hijo de la promesa. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Pero la fe de Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bordón. Por la fe al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos, ¿no? O sea, él ya sabía que iban a ser liberados, él ya sabía que iban a ser un pueblo que no iba a estar en manos de los egipcios. Por la fe, Moisés cuando salió fue escogido por sus padres por 3 meses, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mira en ese galardón, ¿no? Es decir, en el galardón cual la vida con Jesucristo nuestro Señor Dios y su Padre, ¿no? Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Quién? Moisés, ¿no? Por la fe celebró la Pascua, es decir, la paz que pasa, la paz que se va, que pasa, porque había que hacer el salvamento de los hijos de Dios y por eso se pusieron en los dinteles de las casas sangre para salvar a los hijos la, de la promesa, ¿no? Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días, ¿no? O sea, ¿cuál fue el mandamiento? Vete con unas trompetas y da vueltas 7 veces, 7 días. Y al último día hace sonar las trompetas, gritas y se van a caer los muros. Nadie dudó, todo lo hicieron y cayeron los muros. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz, ¿no? Esta señora los esconde y ellos escapan, ¿no? Y
es por lo que logran entrar a Jericó, ¿no? Arriba, cuando decían que eh, a Moisés no lo mataron, es porque Faraón decía que ya eran muchos los israelitas y que se seguían reproduciendo, entonces que había que matar a los que dejaban la semillita, entonces estaban matando a los hijos varones, porque las mujeres entendía que las podías mezclar con la sangre de los egipcios, ¿no? Bueno, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, o sea, los jueces, porque son jueces, de Jefté, de David, él es rey, ya es rey, así como de Samuel y de los profetas, porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga los ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener una mejor resurrección. Ojo, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener una mejor resurrección. O sea, todos vamos a resucitar, pero unos vamos a resucitar para ir al cielo y otros vamos a resucitar para morir eternamente, o para no morir, perdón, pero sufrir eternamente por tus pecados. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados y aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, y anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, ¿no? Es decir, Jesucristo es la mejor promesa. Él era el que iba a cumplir el pacto. 12, puesto los ojos en Jesús, según Reina Valera. 12, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ojo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, en Él es la fe, Él es la promesa, no es llegar a la tierra de Canaán, no es ser el pueblo más grande de la tierra, no es, no. Es que va a venir el que va a traer, va a reconciliar a la justicia y a la misericordia, ¿no? La justicia y la misericordia se van a besar gracias a Jesús. El autor y consumador de la fe, por el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores um, contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, ¿no? O sea, los que nos quejamos de que pues, se nos sube alguien encima, que nos molesta a alguien por X o Z, Y, bueno, pues este amigo nos dice, espérate, todavía no sufres hasta la muerte, así que espérate, tienes por ahí por qué sufrir más. Y habéis ya olvidado la exhortación, como a hijos os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. O sea, no todos son tentaciones y no todo es.
es disciplina de Dios, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Porque si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos, ¿no? Es decir, todos los que no están en el pacto de Jesús son bastardos, o su padre es Satanás. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos que nos disciplinaban y los venerábamos porque no obedeceremos mucho mejor, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos. Es decir, si le haces caso a tus papás, que son finitos y fallidos, pues hazle más caso a tu Padre perfecto. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinan como a ellos les parecía. Pero para lo que, para lo que no es provechoso, para que participemos de la santidad. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Los que rechazan la gracia de Dios, según Reina Valera, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Esa frase la dice mucho mi hermanita Marta, que, que no la encontraba. Y mira, ahí está. Y ella lo agarra mucho con la idea de que hagamos lo que hagamos, Dios nos va a sacar porque esa es su promesa, ¿no? Ahí yo tengo algunas discrepancias con eso, pero ella así lo interpreta, yo tengo discrepancias y no voy a entrar en esos detalles. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura, por un plato de lentejas. Le dijo su hermano, que era un tramposito y que era un oportunista y un mentiroso, le dijo, este, ¿quieres de mi plato de comida? Bueno, véndeme tu primogenitura. Dice, y júramelo. Y el otro, pues yo me voy a morir, yo para qué quiero la primogenitura. Y pum, se mata. Se entrega la primogenitura, ¿no? La primogenitura implicaba la bendición de Dios por parte de tu padre. Y era una bendición que casi casi la podías tocar, ¿no? Y quien se queda con la bendición es Jacob, el, el padre de todo lo que hoy entendemos como las 12 tribus de Israel. Ujú. Bien, perdón, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú. ¿Fornicario qué es? Que está teniendo sexo con el mundo o sexo entre allá adentro o algo así, y que además lo practica como muy feliz, ¿no? Como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, y a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz del que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que les ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será pedrada y pasará con dardo. Y tan terrible era lo que veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos
están inscritos en el libro de Dios, de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. Es decir, ya no somos bastardos, somos primogénitos, somos hijos primerizos de la promesa. El unigénito es el primero de todos nosotros, nosotros vamos a ser tratados como primogénitos. ¿Por qué nos dice primogénitos? Porque recuerda que los primogénitos, según la cultura romana, en el patria potestas, recibían toda la herencia del padre. No importaba que fueras adoptado. Si él te ponía en la adopción como primogénito, tú quedabas por encima de los que eran de sangre, es decir, de los hijos verdaderos, que por alguna razón eran neófitos y el padre decidía eh, adoptarte y darte a ti la primogenitura. Así funcionaba la patria potestas, ¿no? Bien. Um, sino que habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto y de la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, una vez conmover, perdón, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles como cosas hechas para que se queden inconmovibles. ¿Cuándo se van a hacer inconmovibles? Bueno, cuando Dios las limpie de pecado. ¿Cómo las va a limpiar de pecado? Con fuego. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Eso no se nos acaba de quedar en la cabeza. O sea, mientras allá atrás la promesa es de que aunque estemos cojos, vamos a entrar al cielo. Y eso no quiere decir que vas a estar tentando a Dios, desobedeciendo cada que se te inflaman las hormonas. No, sino quiere decir que vamos a llegar tal vez maltrechos, tal vez tribulados. Pues es una guerra espiritual. O sea, tenemos que tener bajas y tenemos que tener lesiones y tenemos que tener cosas. Pero vamos a llegar. Dios nos va a pasar. Dios nos va a pasar. O sea, vamos a pasar. Pero no jugándole al a, oyendo las promesas de Satanás, ¿no? O sea, aviéntate de aquí, vas a ver que no pasa nada, come pan, etcétera, etcétera, ¿no? Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque Dios es fuego consumidor. Deberes cristianos, capítulo 13. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin haberlo sabido, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvieseis presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honrosos sean con todos el matrimonio, honrosos sean todos en el matrimonio, y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Es decir, entre hermanos habemos fornicarios y adúlteros. Y dicen, cuidado, ¿no? Tú te dices cristiano, pero te va a juzgar Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, es decir, su inmutabilidad.
¿no? Cuando la gente a mí me dice que es que eran otros tiempos, pero ya la Biblia ya tiene cositas que hay que adaptar a esta nueva iglesia. No, ya valió, ¿no? Esa tontería ya me la han dicho en todas las iglesias, incluye en la que estoy, y eso es falso. O sea, cuando la Biblia no encaja en la realidad es la que ya está podrida, ya está haciendo lo que le da la gana, ya no hay Dios. ¿Okay? No os dejéis llevar por las doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, y que y que nunca aprovecharemos a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida por el santuario, por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al cuerpo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, ¿no? Ya olvídate de matar animales, ya olvídate de llevar aceites, ya olvídate de hacer la torta y todo ese show, ¿no? O sea, ofrece sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por vos, por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Bendición y salutaciones finales. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena. Estas frases, aunque ando un poquito raro de mi sueño por cuestiones de medicamentos, escucha cuántas cosas hermosas escuchas. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Qué cosas más hermosas? O sea, el Dios de paz. Nosotros no teníamos un Dios de paz, nosotros teníamos un Dios en guerra contra nosotros. Ahora es un Dios de paz porque Jesucristo nos hizo entrar en paz, porque ahora ya cuando entremos al cielo van a ver a Jesús. Muchos Jesús van a ver en el cielo. Y entonces por eso vamos a poder entrar, no porque Dios Padre sea miope, sino porque lo que tú vas a decir en el cielo es: yo confié en Jesucristo, en su muerte, su vida y su resurrección. Se acabó. Confié en obras, las obras de Jesús. Se acabó. Y eso es lo que nos va a acercar a llegar al Padre en paz. Y es lo que nos permite, ahorita que leía lo del tabernáculo, es lo que nos permite entrar al lugar santísimo sin morir. Nosotros no podremos estar en el lugar santísimo y hablar con Dios Padre, porque tendríamos que morir. No éramos sacerdotes levitas. Bien. Dice que resucitó de los muertos a Jesucristo, el pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Qué hace el pastor? Cuida sus ovejas, ve por sus ovejas. No nada más pide ofrendas y se sigue haciendo tonto. No. Él cuida de nosotros, ve cada detalle de nuestra vida, se gloria en nuestras tribulaciones, se gloria en nuestra necesidad de Él, se gloria en todo lo que estamos haciendo por Él, en Él, y sobre todo lo que está haciendo Él adentro de nosotros, ¿no? Os haga, dice, pastor de las ovejas.
por la sangre del pacto eterno. ¿De quién es la sangre del pacto eterno? De Jesús. Os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saluda a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. La gracia. ¿Qué es la gracia? Recibir lo que no merecemos. ¿Qué es lo que no merecíamos tú y yo? Perdón de pecados, eh, santificación, glorificación. Eso no lo merecíamos. Y Dios es justo si no hubiese hecho esto. Porque finalmente los que violamos el pacto fuimos nosotros. Entonces Él tiene derecho de salvar a quien quiera salvar. Y a los que no salven, Él también es justo. Porque Romanos dice, ustedes ven a Dios en la creación, ven a Dios en sus mentes, saben de Dios, pero cauterizan sus mentes y Dios los entrega a las revoluciones sexuales, las revoluciones homosexuales, el buscar religiones para estar huyendo de la presencia de Dios. O sea, nosotros, a diferencia de lo que dicen los liberales evolucionistas, los liberales evolucionistas dicen que el hombre, su último paso hoy para buscar a Dios es la religión. Y por eso estamos ahí, porque nosotros nunca habíamos buscado a Dios. Y que nuestro último paso va a ser dejar la religión y volver a estar con Dios. La realidad es que la religión es al revés. Nosotros teníamos una relación con Dios, se rompe con Adán y Eva cuando comen la manzana, cuando comen el fruto, y Dios nos sigue buscando en esa separación y nosotros nos vamos separando y separando y separando. Y toda la Biblia del Antiguo Testamento es como Dios nos va a buscar. Dios nos quiere salvar, Dios nos quiere tener en su lado, Dios nos quiere dar promesas de salvación que no las quiere cumplir. Y nosotros nos la pasamos huyendo y haciendo todo mal. Inconstancia, indisciplina, falta de fe, falta de pseudo líderes que no hacemos caso, líderes que son carismáticos y nada más le hacemos caso al liderazgo de él, no a Dios, rebeldía, caprichos y siempre estar esperando a ese Salvador que por la gracia de Dios ya se presentó hace 2027, 28 años si nos ponemos un poquito más exactos y ya nos salvó. Ahora que sigue, que cuando llegue el fin del siglo, Él venga otra vez a hacer justicia. Luz, luz y sal. Dios te bendiga, Dios nos bendiga, Dios nos limpie de pecado, Dios nos haga caminar firmes. Porque dice su palabra que antes de amonestar a los hermanos, mira que tú estés firme para que no caigas. Bendiciones, luz y sal.